Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Hemos iniciado ya el estudio del capítulo número 2, de manera que vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice el libro de Éxodo, capítulo número 2, los versículos 11 y 12. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este capítulo 2 del libro de Éxodo es un capítulo que va dando grandes saltos en el tiempo, porque entre el versículo 9, perdón, el 10, que decíamos era un momento cuando Moisés apenas había dejado de ser amamantado, y luego el versículo 11, que es el que sigue inmediatamente, ahí transcurren un poco menos de 40 años. Ese gran salto en el tiempo ocurre por lo que en el estudio de la Biblia se llama la economía literaria. Se le llama así porque las personas que escribieron los libros de la Biblia, ellos trataban de utilizar la menor cantidad de palabras posibles. Y esto era porque los materiales para poder elaborar y escribir algún documento eran difíciles de encontrar, y cuando se encontraban eran también bastante caros. De tal manera que no cualquier persona podía hacerlo. Además, recuerde que era una tarea que se hacía a mano, y por eso es que a esos documentos todavía se les da el nombre de manuscritos, porque fueron escritos con la mano. De ahí viene la palabra manuscrito. Por eso ellos trataban de condensar, compendiar lo más posible el relato que ellos querían presentar. Solamente en este capítulo 2 se resumen los primeros 80 años de vida de Moisés. Por lo tanto, no nos debe extrañar que entre el versículo 10 y el 11 han transcurrido ya casi 40 años. Pero dice el versículo 11 que un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre. Cuando aquí la palabra dice que Moisés era mayor de edad, a lo que se refiere es que Moisés ya tenía 40 años de edad. Una edad que desde el punto de vista de los egipcios era ya una edad avanzada.
porque el promedio de vida de los egipcios era más corto que el promedio de vida de los hebreos. Desde el punto de vista hebreo, Moisés era un joven todavía. Más adelante vamos a ver por qué estoy diciendo que aquí Moisés tenía 40 años de edad. Ahora, dice el pasaje que siendo ya Moisés mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Este versículo es traducido de diversas maneras dependiendo cuál sea la traducción que se trate. En este caso, como estoy utilizando la Nueva Versión Internacional, aquí se ha traducido fue a ver a sus hermanos de sangre. Sin embargo, la frase en el hebreo que aquí se ha traducido fue a ver, y en otras traducciones se ha vertido como fue a visitar. En el hebreo, en el original, lo que realmente dice es que Moisés salió hacia sus hermanos. Eso es lo que dice literalmente el griego. Moisés salió hacia sus hermanos. Pero note qué frase más extraña para nosotros. Porque usted sabe que en español esa no es una buena construcción de una frase. Decir Moisés salió hacia sus hermanos, así no hablamos nosotros. A lo sumo podríamos decir Moisés fue a sus hermanos. Y probablemente de ahí que fue a ver a sus hermanos viene la idea que él salió a visitar a los hermanos. O como lo traduce acá, fue a ver a sus hermanos de sangre. La palabra en el hebreo, la frase, salió hacia sus hermanos, está hablando de un desplazamiento. Es decir, de ir de un lugar a otro. Y aunque no se nos dice el lugar de salida de Moisés, sí se nos dice el lugar de llegada. Y dice que él llegó donde estaban sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Amén. Entonces, se habla del lugar a donde llega, pero le decía, no de donde sale. Pero por el versículo precedente, sabemos que Moisés, de donde ha salido, es del palacio. Pues recuerde que la hija del faraón lo ha adoptado como un hijo suyo. Y eso representa o significa que Moisés comenzó a recibir una educación egipcia. Para los egipcios, la educación era uno de los elementos que más importancia tenía para ellos. Por eso es que algunos han dicho que los centros de estudio de los egipcios era lo más avanzado que había en la época. Y las personas que pertenecían a la realeza, y ese era el caso de Moisés, porque era el hijo de la hija de Faraón, ellos asistían a estudiar a un lugar que le llamaban el Templo del Sol. Se han hecho excavaciones y se conoce con bastante o considerable amplitud lo que era la enseñanza en el Templo del Sol. Y por eso es que algunos al Templo del Sol le han dado el nombre de el Oxford del mundo antiguo. Oxford en relación a la ciudad de Oxford en Inglaterra,
que es donde se encuentra precisamente la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas que hay en el mundo. Eso más o menos era el templo del sol en Egipto. La educación para los egipcios era muy importante y comenzaba a una edad mucho más temprana que lo que nosotros acostumbramos en nuestra cultura. Los egipcios iniciaban sus estudios entre los 2 a los 3 años de edad, a más tardar. Y los estudios eran mucho más prolongados de lo que son en la actualidad. Lo primero que un egipcio comenzaba a aprender era la escritura egipcia, que es una escritura sobre la base de los jeroglíficos. Se sabe que la escritura egipcia, o sea, los jeroglíficos, es uno de los lenguajes más difíciles que el ser humano ha podido desarrollar. Es bastante complicado y los estudiosos han llegado a entender que un egipcio desde los 2 años de edad, porque ahí comenzaba la educación, aprendiendo la escritura egipcia, desde los 2 años de edad podía dedicar toda su vida a estudiar la escritura y lectura con jeroglíficos, y una persona nunca iba a terminar de aprenderlo. Claro, llegaba un momento donde tenían un dominio tal que eso les permitía poder continuar con otros estudios. En el templo del sol a la nobleza se le educaba primero en la escritura jeroglífica y luego comenzaban a ver otras materias como las ciencias naturales, la medicina, la astronomía, las matemáticas, la historia, la arquitectura, la teología, la filosofía. Pero para los egipcios también era muy importante las ramas del arte, y por eso es que en el templo del sol también se estudiaban cosas como pintura, escultura, pero también era vital en la educación egipcia la formación militar. En el templo del sol, la educación militar iba en el sentido de enseñar a los alumnos a convertirse en estrategas militares, porque allí era donde se educaba la nobleza, es decir, los que iban a desarrollar la dirección o la conducción de los ejércitos egipcios para las guerras, porque eran los nobles, y ya no se diga el hijo de la hija de Faraón, que era un personaje importante. Entonces él también fue educado en todos estos aspectos que he mencionado. Usted puede notar que casi cada una de las cosas que he mencionado, hoy en día cada una de ellas constituye una carrera, una sola de ellas. Pero la educación para la nobleza era de todas ellas juntas. Por eso es que ellos pasaban estudiando mucho tiempo. Un dato interesante es que los egipcios que estudiaban no practicaban deportes, porque ellos consideraban que eso era algo que los distraía del rendimiento intelectual que ellos pudiesen dar. Claro, estaban equivocados, porque hoy se sabe que el ejercicio físico es parte de un proceso educativo que una persona pueda llevar. Pero note, si las personas entraban entre los 2 a 3 años de edad a sus estudios y los iban completando más o menos ahí por los 40 años, significa que toda su infancia, su adolescencia, su juventud la habían pasado sin jugar ningún tipo de deporte. Porque el que llegaba a estudiar
llegaba a estudiar y se demandaba el mayor rendimiento de parte de ellos. Ahora, Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, él relata que Moisés fue un estudiante sobresaliente, con lo cual coincidirá lo que la Escritura dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando dice que Moisés llegó a ser un hombre poderoso en palabra y en sabiduría. Es decir, que él llegó a manejar perfectamente el egipcio, y no solamente hablaba egipcio, sino que era elocuente en el tipo de vocabulario que él había logrado dominar. Y sus argumentos, su razonamiento era muy poderoso. Una vez más, note, hablamos en la última oportunidad acerca de las paradojas de Dios. Pero note cómo son los mismos egipcios quienes le están dando una educación sobresaliente al que será el libertador de los esclavos. Pero por otro lado, eso también nos enseña lo que yo he dicho otras muchas veces, y es que todas aquellas personas que han hecho algo relevante para Dios en algún momento histórico, son personas que tenían una gran competencia intelectual y académica, no eran cualquier cosa. Y eso era el caso de Moisés. Pero ¿qué sucede cuando llega a los 40 años? Dice que él salió hacia sus hermanos. Pero no era simplemente, como uno pudiera entenderlo al ver aquí la NBI, que dice que fue a ver a sus hermanos y que lo que vio es que ellos estaban en penurias. O como dice la Reina Valera, que fue a visitarlos, como quien llega una tarde de sábado a visitar y ya. El asunto fue mucho más profundo, porque en Hebreos, si usted quiere acompañarme, y si no, pues solamente escucha, en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 24, ahí se nos dice más detalladamente qué es lo que de verdad sucedió cuando Moisés llegó a los 40 años. Y ahí dice: por la fe, Moisés, ya adulto, que es lo mismo que decía allá Éxodo 2:12, ¿no? Que ya era adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Flavio Josefo también menciona que el faraón no tenía descendiente varón, porque usted puede ver que lo que tenía era una hija, que era la que había adoptado a Moisés. Y por lo tanto, Moisés estaba en la línea vertical que lo colocaba en una posición donde altamente probable era que Moisés se convirtiera en el siguiente faraón. Pero dice que Moisés renuncia, porque recuerda que la hija de faraón lo había adoptado como su hijo. Pero dice que él, estoy en Hebreos 11:24, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, con lo cual perdía la posibilidad de ser el siguiente faraón. Y sus razones, dice el versículo 25, que es porque prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Lo que Éxodo dice en una sola frase, aquí en Hebreos se nos explica en 3 versículos.
¿De qué fue lo que verdaderamente sucedió? No es que Moisés a los 40 años por primera vez vio a los hebreos y él dijo: son mis hermanos en la sangre, y qué barbaridad como los están tratando. Él los había visto siempre, porque los hebreos eran esclavos y los esclavos estaban por todas partes. Quizá habían esclavos que incluso servían en el palacio donde él vivía. Los había visto construyendo, sobre todo, que es lo que hemos visto en Éxodo, y también cultivando la tierra. Los había visto sufrir y lo había visto por 40 años. Pero hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy lo que está sucediendo es que él decide renunciar a su privilegio de ser hijo de la hija de Faraón. Y no solo renuncia a la adopción que la hija de Faraón le ha dado, sino que también renuncia, dice, a los placeres del pecado. Las prácticas pecaminosas que se daban dentro de la corte, renuncia a eso, pero además dice que renuncia a los tesoros de Egipto. Pero no solamente es que Moisés dejó su alcurnia al renunciar a la adopción, que renuncia a los placeres del pecado y renuncia a las riquezas de Egipto. No solo fue eso, sino que va y abraza, dice, el ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, porque él podía haber renunciado a las tres cosas que hemos mencionado y quedarse en un punto neutro. Entonces él dice: bueno, yo no estoy sufriendo como mis hermanos, pero tampoco estoy gozando con los egipcios porque ya renuncié. Pero él no se queda a la mitad del camino, sino que se va con sus hermanos los egipcios. Y dice que va para ser maltratado con ellos. Es decir, que él renuncia totalmente a su grandeza y se hace un esclavo y comienza a ser maltratado con sus hermanos, es decir, a recibir el mismo maltrato que sus hermanos recibían por parte de los egipcios. Hacer eso, hermanos, dar ese paso, no cualquiera lo hace, porque la naturaleza humana va en el sentido opuesto. La naturaleza humana no quiere sufrimiento, la naturaleza humana no quiere pobreza, la naturaleza humana mucho menos querrá la esclavitud o el maltrato. La naturaleza humana va en la búsqueda de la riqueza, del honor, de la fama, del poder. Va en la búsqueda de los placeres, de los tesoros. ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Estaba loco o qué? Si Faraón solamente uno habría, y él estaba en la línea de serlo. ¿Y cómo es que renuncia a todo eso para ir a ser maltratado por voluntad e iniciativa propia con los esclavos? Usted puede ver que la Biblia no nos da mayor explicación de cuáles eran los razonamientos de Moisés, pero sí describe lo que sucedió. Pero por lo que se va a mencionar en el versículo 26, siempre de Hebreos 11, uno intuye que lo que ocurrió es que Moisés llegó a tener un sentido de la injusticia que se estaba cometiendo con los hebreos. Él estaba del lado de los opresores.
Él vivía, comía diariamente y estudiaba en el mejor centro educativo del mundo en esa época, que era para los opresores. Él participaba de todo eso. Pero él fue desarrollando una conciencia en una época cuando la esclavitud se veía normal. Pero él comenzó a ver que eso no era normal. ¿Cómo es que ellos, si son seres humanos, por qué se les tiene que tratar como animales? ¿Y por qué por el hecho de ser hebreos, un egipcio puede arrebatarle la vida a cualquiera de ellos sin repercusiones penales? Y le digo, eso no es posible. Que comienza a desarrollar un sentido de la justicia. Y ese es Moisés a los 40 años de edad. Un hombre que está apasionado por la justicia. Pero en esa pasión de la justicia, él se da cuenta que la única manera de ser consecuente, honesto con lo que él sentía, era estando al lado de los que sufrían, de los oprimidos, de los empobrecidos. No había otra manera de poder hacerlo más que estando del lado de ellos. Entonces Moisés se ve ante la situación de tener que optar, porque usted sabe que hay muchos salvadores. Estoy hablando no salvadores del pecado, sino que estoy hablando de personas que se presentan como los salvadores, sobre todo en el área política, y que hablan de la causa del pueblo y que los pobres acá y que la dignidad de los marginados. Bueno, y es todo un discurso, pero la cuestión es, ¿y estas personas cómo viven? ¿Cómo viven? El problema es que ellos mismos no practican la justicia de la cual hablan. Eso para Moisés no podía ser. Y la única manera en que él podía abogar por la liberación de sus hermanos esclavizados era que él estuviese con ellos. Es decir, que Moisés decide estar del lado de los opresionados, de los esclavos, de los empobrecidos, de los que no tenían derecho ni siquiera a su vida, cuyos hijos estaban siendo asesinados solo por ser varones y ser hijos de hebreos, siendo arrojados al río Nilo. Pero él decide ponerse del lado de ellos. Ahora, ¿cuál era la inspiración de Moisés para hacer semejante cosa? Dice el versículo 26, consideró, y eso está hablando ya de sus pensamientos, que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Dice que él consideró que el oprobio por causa del Mesías, o el Cristo, si se prefiere la palabra griega, dice que es lo que lo movió a valorar que era mayor riqueza ese oprobio, ese sufrimiento por causa de Cristo, que todos los tesoros de Egipto. Obviamente Moisés no sabía nada acerca de un Salvador prometido, no sabía de un Mesías que habría de venir. Entonces, ¿por qué Hebreos menciona que él consideró el oprobio del Mesías? Él no tenía la idea clara del Mesías, o no la tenía en absoluto, más bien. Pero como Hebreos es una carta que se escribe ya después de Cristo, entonces está hablando del oprobio de Cristo, porque ese fue el camino de la redención. Lo que Moisés entendía era que identificándose con el dolor y viviendo con los oprimidos, ese era el camino para la liberación de ellos. Porque en Moisés
se estaba ya generando la convicción que él sería el salvador de sus hermanos, el libertador de sus hermanos, como lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Pero se le llama a eso el oprobio del Mesías, porque es el mismo camino que Jesús siguió. Jesús vino para redimirnos, para libertarnos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él, siendo rico, se hizo pobre. Y de igual manera, Jesús podría haber nacido en el palacio de Herodes, o incluso en el palacio del emperador en Roma, o en la casa de algún rico como José de Arimatea o Nicodemo, que eran gentes que vivían en la tierra de Israel, pero eran ricos. Pero ¿dónde nace Jesús? Nace en un pesebre de una jovencita que se llamaba María. Es envuelto en pañales, en trapos diríamos ahora nosotros. Pero ¿dónde vive él? Él se va a vivir a Galilea. Y lo he explicado ya muchas veces que Galilea era la parte más pobre que había en Israel. O sea, si hubiera habido otra más pobre, ahí se hubiera ido el Señor. Pero fue a Galilea porque eso era ya el fondo de la escala social que había en la época. Cuando ya Pablo escribe su carta a los filipenses, él explica y utiliza una palabra griega que es la palabra kenosis, que es la condescendencia de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, comienza a vaciarse hasta que se hace hombre, y estando en la condición de hombre se sigue vaciando, a ser pobre como algunos hombres, y luego llega a la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte vergonzosa de cruz. Pero ¿por qué Jesús se va de lado otra vez de los marginados? ¿Y por qué se rodea de publicanos, de prostitutas, de leprosos, de galileos que eran despreciados en la época? Entre sus 12 discípulos todos eran galileos. Las multitudes que le seguían eran de Galilea, porque esos eran los que él venía a redimir. Hace quizá un par de años yo escuché a uno de esos predicadores que le llaman de la prosperidad, que estaba pidiendo dinero a través de la televisión. Y él dijo estas palabras: la manera en que tú puedes ayudar a los pobres es que primero tú dejes de ser uno de ellos. Eso decía él: la manera en que puedes ayudar a los pobres es que tú dejes de ser uno de ellos. Es decir, deja de ser pobre y conviértete en rico, entonces estarás ayudando a los pobres. Quizá humanamente suena que tiene lógica, ¿no? Pero cuando uno ya lo toma con la palabra de Dios, resulta que la palabra de Dios dice lo contrario. Porque cuando el Señor Jesús quiso venir a redimir a los hombres, él no dejó de ser pobre para hacerse rico. Es lo contrario. Él, siendo rico, se hizo pobre para redimir a los pobres. Entonces, la verdad es lo contrario. Es lo que Moisés hizo. ¿Por qué Moisés se convirtió en libertador de Israel? Porque se fue a vivir con los israelitas, porque fue a ser maltratado con ellos. Y eso no es agradable, claro que no. Pero él sabía que era el oprobio, el sufrimiento que había que llevar. Pero él sabía que ese era el camino para que hubiera liberación. Y él creía que la liberación venía, y él creía que era el libertador. Él lo sabía más bien. Y por eso dice que él tenía la mirada
puesta en la recompensa, y la recompensa era la liberación de sus hermanos en sangre. Y por eso es que el versículo 24 comienza diciendo que por la fe Moisés tomó esa decisión. Por la fe él renunció a su apellido egipcio. Por la fe él renunció a los placeres del pecado. Por la fe él renunció a las riquezas de Egipto. Por la fe se fue a vivir con sus hermanos. Por la fe fue maltratado con ellos. No es fácil, hermano, después de haber vivido con la mejor comida, en las mejores habitaciones, con las mejores ropas, el lino egipcio, ahora tiene que irse a vestir con las ásperas ropas de un esclavo. Y que después de haber estado entre perfumes y aromas egipcios, ahora va al lodo inmundo donde los esclavos hebreos trabajaban. Pero todo eso lo hizo por fe, porque él sabía que ese era el camino que conduciría a la liberación. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Nos enseña que nosotros debemos andar la vida también. Debemos ir y conocer lo que hay a nuestro alrededor. Porque solamente así podremos ser el canal que Dios utilice para resolver esos problemas que el mundo vive. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, qué bueno que dice amén, porque ya no hay de qué manera explicárselo. Pero como me dice que entendió, pues sigamos. Volvemos a Éxodo 2, estamos en el versículo 11. Lo leo de nuevo. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver, salió hacia sus hermanos. Renunció a su apellido, renunció a todo y se fue a vivir con los esclavos para ser él un esclavo. Y vio sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Moisés ya sabía que él era el libertador. Ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 12: miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Algunos han dicho que Moisés hizo esto en un arrebato de cólera, porque así es como sucede en la mayor parte de asesinatos o de homicidios. Es por arrebatos. O sea, que las personas se enojan y hacen lo que no harían si sus hígados estuvieran tranquilos. Pero como se dejan llevar por su hígado, terminan matando a una persona, y cuando ya la mataron se arrepienten. Pero ¿y hoy qué ganan con arrepentirse? Pero Moisés no actuó impulsado por un arrebato, por una cólera súbita. ¿Por qué? Porque si usted ve el versículo 12, era una cuestión planificada. Porque ahí dice: miró a uno y otro lado. Él sabía lo que iba a hacer. Lo único que él quería era asegurarse que no hubiese testigos. Vio a uno y otro lado, y como no había nadie, él procede y lo mató al egipcio. Hay otro elemento más por el cual podemos ver que no fue algo del momento, y es que en el versículo 11, donde dice que vio un egipcio que golpeaba a sus hermanos, ahí la palabra golpear, golpeaba a uno de sus hermanos, en el hebreo es la palabra nakaj, que ahí se traduce golpear. Pero en el versículo 12, donde dice: al no ver a nadie, mató al egipcio, esa palabra mató en el hebreo es el verbo nakaj.
Entonces, nota, es la misma palabra. Es el mismo hebreo, perdón, es el mismo verbo que en el versículo 11 se traduce golpear, en el versículo 12 se traduce matar. Pero en el hebreo las dos palabras es la misma, nakaj. ¿Qué significa? Que es matar a golpes. Y eso es lo que el egipcio probablemente hubiera hecho con el hebreo, si es que Moisés no lo detiene. Probablemente lo hubiera matado a golpes, o a menos que el mismo egipcio se detuviera pensando en que no valía la pena deshacerse de una mano de obra matando a un esclavo, ¿no? Pero cuando Moisés ve que no hay nadie, lo ataca y lo mata. ¿Pero cómo lo mata? A golpes. Y no es fácil, hermanos, matar a un hombre a golpes. A golpes de puño, a eso se refiere. No con un instrumento, sino que a puro golpe. Es decir, que hay que tener más que ira. ¿Y qué era lo que Moisés tenía? Él tenía algo planificado. Ahora, vamos a otro pasaje en Hechos, en el capítulo 7. Porque como le he dicho, por la economía del relato, Éxodo se queda bastante breve. Pero vamos a Hechos 7, donde está Esteban, y dice en el versículo 23: cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Yo le dije que después le iba a decir por qué yo decía que Moisés tenía 40 años cuando eso ocurrió. Porque Hechos 7:23 dice que tenía 40 años. Así dice el versículo 23 de Hechos 7. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de llegarse a sus hermanos israelitas. Es decir, su deseo de salirse de la corte del opresor para irse con los oprimidos. Versículo 24: al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, porque ahora ya Moisés era de ellos, de los esclavos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio, matándolo a puro golpe. Luego lo entierra en la arena. Y aquí viene lo interesante, el versículo 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Fíjese la conciencia que Moisés tenía en ese momento. Dice que Moisés sabía que Dios iba a liberarlos por medio de él. Y él estaba tan seguro que por él los iba a liberar Dios, que suponía, dice, que sus hermanos también reconocerían esa verdad. La parte final del versículo dice: pero ellos no lo comprendieron así. Y por eso es que lo van a rechazar. Que será uno de los, más bien será el primer rechazo que Moisés tendrá de su pueblo, de lo que va a ser, hermano, una cantidad interminable de rechazos que él va a tener por 40 años, cuando ya los liberta. Entonces Moisés, él tenía convicción. O sea, en esos procesos que hemos estado explicando, Dios ya le había mostrado, y Moisés había llegado a entender que él era el que iba a libertar a Israel. Y tan seguro estaba, como le dije, que él suponía que los otros hebreos lo entendían, pero no. Estaban lejos de entenderlo. Entonces, Moisés, esto era el inicio. O sea, el matar a ese egipcio era un inicio. Claro, él sabía que no lo iba a hacer solo. Probablemente la idea de Moisés era crear conciencia entre los hebreos, organizarlos, armarlos, qué sé yo, algún plan tenía. Y era cierto que Dios los iba a libertar a través de Moisés, era cierto.
era cierto lo que Moisés creía. Pero lo que Moisés no había entendido es lo que la Escritura dice, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca va de la mano con la ira del hombre. Porque el hombre quiere hacer, cree él que hace justicia cuando actúa pensando con el hígado y no con la cabeza. Cuando se da un caso, como se dio hace pocas semanas en nuestro país, de un asesinato de 17 personas en un microbús. Usted recuerda ese caso. ¿Qué era lo que la gente pedía? Bueno, y sigue pidiendo. Que les apliquen pena de muerte. Pero fíjese, no caen en la cuenta que les están recetando a esas personas lo mismo que ellos recetaron, la muerte. Entonces, ¿qué significa? Que los que piden eso son iguales a los que fueron a darle fuego a ese microbús. Están pensando igual. Porque los dos quieren matar. Y por eso es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es así como Dios hace las cosas. Hay otro camino. Y si Moisés fue educado durante 40 años en la ciencia de los egipcios, ahora Dios se lo tiene que llevar a su escuela para educarlo otros 40 años para enseñarle cómo la voluntad de Dios se hace. Y como alguien dijo, dijo que Moisés dice que miró a uno y a otro lado y decidió matar al egipcio porque no había nadie viendo. Y este hermano decía, vio a uno y a otro lado, menos para arriba. No se preguntó qué era lo que Dios quería. Pero como él pensaba que era lo justo, porque lo que él estaba haciendo era vengar a su hermano, vengar en el sentido de establecer justicia. Porque mire, el mismo remedio, la misma cucharada le dan. ¿Qué le estaba dando el egipcio al hebreo? Nakaj. ¿Y qué es lo que Moisés le da al egipcio? Nakaj. Aquel estaban matando a golpes, él viene y lo mata a golpes, le da lo mismo. ¿Entiende? Es la misma lógica. Si estos vienen y matan a la gente, entonces mátenlos a ellos. Eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Todavía tendrá el Señor que llevarse 40 años a la iglesia, al desierto, para que aprenda lo que Jesús dijo, que lo que quiero es misericordia y no sacrificio. Porque el sacrificio no va a cambiar a las personas. La misericordia es la vía de la redención y de la transformación de los individuos. Claro, el incrédulo puede pensar lo que quiera de cómo evitar caer en la trampa. Esperando que sea Dios que nos indique el camino a seguir. Y sus tiempos, porque Moisés se adelantó 40 años. Lo que él había hecho era excelente. Entonces yo termino dejándole este pensamiento. Nunca podremos ayudar a las personas si no estamos con ellos, si no caminamos con ellos, si no comprendemos cómo viven, cuáles son sus condiciones, sus preocupaciones. Y segundo, no podremos ayudarles si no esperamos que Dios sea el que nos indique los pasos y los caminos que debemos seguir. Yo creo, hermanos, que esta es una enseñanza no fácil de comprender.
Y por eso le pregunté hace un momento que si me daba a entender. Y usted me dijo que sí. Espero que así sea. Y si es así, que ha comprendido, pues únicamente le falta ahora llevar a la práctica lo que hemos hablado. Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero ahora invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor como su Salvador, pero al escuchar esta palabra, usted se da cuenta de la necesidad que tiene de venir a Jesús y recibirle como Salvador. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre, y por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios como uno de nosotros, porque buscaba nuestra libertad, nuestra liberación. De igual manera, Dios quiere que nosotros seamos continuadores de la obra que Él inició, esa obra de liberación. Pero para eso debemos ser como son aquellos a quienes buscamos liberar y además esperar el momento de Dios. Si ese es su caso, yo quiero ahora invitarle, si por primera vez necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador, en el lugar donde está, por favor, póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios? Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Otra persona que necesita venir para creer en el Hijo de Dios. Es primera vez que usted le recibe como Salvador, póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor venga a su vida y usted pueda ser hecho un nuevo hombre, una nueva mujer. Dios tiene para usted planes maravillosos que ni imagina, pero es el tiempo para que pueda venir. ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Póngase en pie y vamos a orar. El Señor le está llamando. Si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, también es su oportunidad. Para que usted venga, necesita reconciliarse, póngase en pie también y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Yo le animo para que pase. Muy bien, aquí hay alguien más. Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguna otra persona? Puede ponerse en pie. Si es primera vez que entrega su vida al Señor o se reconcilia, póngase en pie y vamos a orar por usted. Vamos a hacer la oración y cada uno de nosotros sigamos el camino de Moisés, que es el camino de Jesús. Por eso es que Moisés es una figura de Jesús. Que así como Moisés renuncia al palacio para ir con los esclavos, Jesús también abandona su gloria para venir a los pobres y marginados de esta tierra, para libertarlos igual que Moisés. Vamos a orar entonces.
Y a usted que nos ve por televisión, le invito para que pueda recibir al Señor. Hágalo uniéndose con nosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has hablado. Queremos pedirte por aquellos que te están recibiendo aquí a través de la televisión, a través de las emisoras de radio. Llega, Padre, a cada uno de ellos para cambiarles, transformarles, darles una vida nueva, de tal suerte que puedan, Señor, amarte y seguir el modelo de tu Hijo Jesús, quien se entregó para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de vida y vida en abundancia. Padre de gloria, bendice a tu iglesia, ayúdanos para que nosotros seamos también continuadores de la obra que tú iniciaste. Permítenos, Padre, con sencillez y humildad, seguir el camino de la solidaridad, de la identificación de aquellos que están en el centro de tu corazón, y que no sigamos así la corriente del mundo, sino que vayamos en dirección de tus planes redentores para la humanidad y la creación. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.